Pasamos al punto quinto, que en este caso sería la dación de cuenta, la auditoría de control financiero y el cumplimiento de la misma por la sociedad Sodefesa del ejercicio 2018. Muy bien. También se puso de manifiesto en la Comisión de Hacienda todo lo que había sucedido con la situación financiera de Sodefesa y el acuerdo de disolución y liquidación mediante el procedimiento de cesión de activos y pasivos que llegó lo que es la Junta General de la misma. Este acuerdo determina que desde la intervención se proponga realizar, al igual que sucedió en el año 2016, una auditoría de regularidad de las cuentas de Sodefesa a 31 de diciembre de 2018. Esta auditoría de regularidad que se ha venido o que se ha hecho por parte de la intervención en colaboración con la firma auditora Ernst & Young ha venido determinado para evaluar en dicha auditoría si lo que son las cuentas que ha presentado Sodefesa a 31 de diciembre de 2018, el resultado y todo lo que es su situación patrimonial refleja realmente la realidad de lo que aparece en ese balance y, por lo tanto, conforme a lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, podemos desde el Ayuntamiento recoger todo lo que son los activos y pasivos que, conforme a ese proceso de disolución, el Ayuntamiento va a tener que aceptar. Entonces, a través de esa auditoría hemos estado... A través de esa auditoría, el objeto de la misma ha consistido, como en el expediente se indicó en un primer momento, una serie de objetos. Por un lado, hemos analizado todos los estados financieros, tanto lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio neto, y en ese análisis hemos encontrado varias limitaciones que, digamos, en lo que es la comisión pusimos de manifiesto y ahora, evidentemente, se le ha remitido a Sodefesa. Ella ha presentado las alegaciones y también se ha contestado a dichas alegaciones y, por lo tanto, a partir de ahora tendrá que corregir todas esas cuentas, todo lo que es el pasivo, el activo y también el patrimonio neto, a efectos de adecuar sus cuentas a lo que la auditoría se ha reflejado. De modo que cuando el Ayuntamiento, a partir de esa disolución y el Ayuntamiento tenga que absorber tanto los activos como los pasivos, se quede tal como en la auditoría, evidentemente, se ha reflejado. También se ha hecho una auditoría de lo que es el cumplimiento de legalidad. Es cierto que tienen que corregir determinadas actuaciones en lo que es el tema de contratación, el tema también de lo que es el nombramiento de lo que son determinados consejeros. Si esto fuese una empresa en funcionamiento, pues tendría cierta corrección, dado que la sociedad se va a disolver. Todas estas observaciones que se hacen en lo que es la auditoría, en la medida de lo posible que lo corrijan, pero este tipo de observaciones ya tiene quizás menos cumplimiento. También hemos hecho un informe adicional al de las cuentas anuales, estableciendo varios ratios económicos que ya se hicieron en la auditoría del 2016, todos los ratios que se han hecho de lo que es temas de solvencia, tesorería, pues todos prácticamente han sido incluso más negativos de lo que se hicieron, o más negativos incluso que en el año 2016. El fondo de maniobra sigue siendo negativo, con lo cual prácticamente indica que la sociedad pues no puede seguir en funcionamiento porque los ingresos que tiene la sociedad no le sirve para lo que es los gastos que genera. Y después el tema de la solvencia, incluso la auditora les pone un asterisco porque evidentemente esa ratio de solvencia, que es el único que le da con carácter positivo, pues lo deja pendiente de los distintos ajustes que posteriormente y a raíz de lo que es la auditoría, pues haga la sociedad en las cuentas. Y, por último, el último informe, que era el de las recomendaciones que tenía que hacer la sociedad a raíz de la auditoría que se le hizo en el 2016 y que tenía que haber cumplido, pues se revisó todas esas recomendaciones. Es cierto que ha realizado algunas recomendaciones de la auditoría del 2016, pero también tenía pendiente de realizar otras y que no ha realizado, con lo cual tendrá que realizarlas antes de que el Ayuntamiento asuma todo lo que son los activos y los pasivos que tiene que asumir con esa disolución de cesión de activos y pasivos. Pues muchísimas gracias, señor interventor. Pues damos cuenta de esa situación de la sociedad y pasamos al... ¿Sí? Venga, pues ¿queréis intervenir? Sí. Pues entonces pasamos primero, señor Ajenjo, Grupo Popular. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la explicación y la dación de cuentas por parte del señor interventor del informe y sobre todo de la auditoría. Y, en segundo lugar, a premiar al equipo de gobierno, a premiar
al equipo de gobierno, porque lo que dice la auditoría es que ustedes no están haciendo los deberes. Y además se ha ratificado en el informe cuando los defectos y las inconcreciones entre el pasivo que uno dice tener y el que ahora existe, en vez de ir para atrás, han aumentado. En la comisión informativa preguntábamos al equipo de gobierno que cuál era la situación actual de Sodefesa, si se estaba disolviendo, si estaba disuelta o no. Y la respuesta fue que todavía nos encontramos en vía de disolución. Y después de escuchar y leer el informe del señor interventor, nos tememos lo peor. Por lo tanto, apremiamos y lamentamos que junto a esta auditoría o este análisis de la auditoría no se haya presentado el plan de liquidación definitivo que será bueno para Sodefesa y sobre todo bueno para el resto de vecinos de Mairena, que se habrán quitado o nos habremos quitado un problema. Y por último, recordar que Sodefesa no es un ente ajeno al ayuntamiento, todo lo contrario, el presidente de Sodefesa es el señor alcalde de Mairena de las Jarafe. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosalía Abad. Sí, buenas tardes a todos los presentes. Para nosotros, para nuestro grupo, este informe es demoledor. Cuando lo hemos estado leyendo con más detenimiento, realmente se dice hasta en 10 ocasiones que no se dispone de la información adecuada y suficiente para poder realizar, supongo que con criterios de fiabilidad, la auditoría, porque no hay esa información. Por otra parte, se habla también de que la sociedad se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial. Estoy leyendo palabras textuales que vienen en el informe, cosas que a nosotros nos preocupan enormemente. El fondo de maniobra negativo en 3.769.000 euros. Después habla en el pasivo no corriente y corriente, vienen una cantidad de deuda bastante, que si empezamos a sumar son deudas muy altas, ¿no? Incluso se habla en un momento determinado de 700 y pico mil euros de deuda, de la cual se viene haciendo cargo el ayuntamiento. Es verdad que se habla que se aprobó en pleno, pero por mucho que se aprobase en pleno, es una deuda que sigue asumiendo, es una deuda de Sodefesa que sigue asumiendo el ayuntamiento. Y se sigue hablando a lo largo de la auditoría de montones de deudas, muchas de ellas en las que se pone que no se tiene por ejemplo, aquí hay una en que la sociedad registra una fianza en relación a SACIR de la que no se dispone soporte documental. Son cosas bastante preocupantes, irregularidades bastante importantes, ¿no? Hay una deuda no reconocida por un importe de 431.000 euros por parte de la sociedad con el ayuntamiento y con Solgest. Estamos hablando de dinero de los maireneros y de las maireneras que pagamos con nuestros impuestos. Se habla de que la sociedad estaría incurriendo en pérdidas contables continuas, con un deterioro progresivo del patrimonio neto. Entonces, tras las recomendaciones y tras todas las cosas que se suponía que se tenían que hacer, ya se concluye que no se ha cambiado con respecto a los ejercicios 2015-2016, incluso se habla de que se ha empeorado, se habla de que no se realiza la oportuna conciliación de las cuentas, en fin, aquí vienen cosas que son muy gordas. Entonces, esto no cae del cielo, esto es un proceso de un montón de años en las que Sodefesa, que es un ente, efectivamente, que no es algo ahí, un apéndice, sino es algo que depende directamente del ayuntamiento y es una deuda que vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. Entonces, esto es muy grave, Claro, afortunadamente se va a disolver, pero se va a disolver muy tarde y se va a disolver después de una gestión, bajo el punto de vista de mi grupo municipal, bastante irresponsable. Entonces, dado que estamos en este punto de gestión irresponsable, de gran deuda que vamos a pagar entre todos los maireneros y maireneras, sí que nos gustaría conocer la hoja de ruta que este ayuntamiento, que este equipo de gobierno tiene para intentar minimizar los perjuicios que vamos a tener como ciudadanos y ciudadanas de Mairena. También habla de la RPT, que no consta la RPT, que no hay un convenio
para los trabajadores y en ese sentido también nos gustaría saber qué va a pasar con los trabajadores que actualmente tienen Sodefesa. En fin, son muchas incógnitas, son muchas preocupaciones, es mucho dinero, es la vida laboral de varias personas bastante y sí que nos gustaría conocer hoja de ruta e implicación política y responsabilidades políticas al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, por comentarle, señora Abad, en algunas de las apreciaciones que usted hace, créame que me parece absolutamente sorprendente, porque incluso personas de su grupo han sido administradores de esta sociedad. Y entonces han sido administradores de esta sociedad. Han sido administradores de esta sociedad. Por tanto, no exonere usted de responsabilidad al conjunto de administradores que en algún momento fueron de la sociedad. Por cierto, en los dos últimos mandatos, ninguno de los alcaldes fueron presidente de la sociedad, señor Ajenjo, ni el señor Tano ni yo hemos sido presidentes de esta sociedad en el último tránsito. Por tanto, somos culpables de lo que seamos, pero de esto no. Entonces, atendiendo a esas circunstancias, sí es cierto que somos conniventes con solucionar una realidad que puede a futuro lastrar algún escenario y poner, sobre todo desde el punto de vista de los acreedores, vías de solución a la liquidación de una sociedad, como otras muchas sociedades públicas han sido en estos últimos años liquidadas en el conjunto del territorio nacional y que eran una fórmula habitual utilizada por los ayuntamientos. Dicho esto, ¿cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta es la que determinó este pleno. Tranquilidad, solvencia para los trabajadores y solución de manera definitiva a una realidad económico-financiera de una sociedad que no pudiera ser un lastre a futuro del conjunto del ayuntamiento. Este es el punto de partida. Tener la radiografía cierta de lo que lleva de manera efectiva a tomar una decisión en un momento, que es que los activos y los pasivos de esta sociedad y su proceso de liquidación sea dirigido por el ayuntamiento. Esta es la consecución de una decisión política, que es que, sin mirar para otro lado, sabemos que si esto tiene como consecuencia una realidad, tanto desde el punto de vista económico como social, y aquí se ha hablado, se solvente de manera definitiva. Este es el primer punto. El primer peldaño del camino, que era determinar cuál era la radiografía, determinar cuál es la realidad social y económica de la sociedad y después tomar las decisiones. ¿Aquí qué vendrá al ayuntamiento? Pues una vez que se resuelvan estas recomendaciones, continuar con el camino de la disolución de la misma, en la que ya determinó este pleno, en un mandato anterior, que los activos y los pasivos de la misma iban a pasar al ayuntamiento. Eso ya está decidido. Entonces, no reabramos el debate cada vez que queramos, buscando una situación, incluso un discurso oportunista, que nada cabe y, desde luego, que nada soluciona, porque quizás genere incluso más incertidumbre. En el ámbito sociolaboral, tranquilidad a los trabajadores y ya determinamos cuál era la cesión de activos y pasivos. En el ámbito de la esfera pública del Ayuntamiento de Mirena. En el ámbito de la gestión económica financiera, la asunción, en la medida de lo posible, de las circunstancias o responsabilidades que en este caso tenía una sociedad pública en la mayoría de su porcentaje desde el ayuntamiento y solucionar los problemas que aquí aconteciesen en el grado de su gestión, que, como digo, han sido a lo largo de los años, otra cosa no, pero en esta sí, participada por el conjunto de las fuerzas políticas de este ayuntamiento. Han sido miembros de los consejos de administración y han sido administradores. Por tanto, no pongamos el debe o el haber en alguna circunstancia, porque por lo menos el conocimiento que yo tengo es que en ningún caso, ninguno de los administradores de la misma, miembros del Consejo de Administración, han puesto en ningún caso sobre alerta ninguna de las situaciones detectadas. Y ahora lo que estamos poniendo posiblemente sea negro sobre blanco una realidad que tendremos que afrontar para dar solución definitiva, aclarar cuáles son el marco de responsabilidad y, desde luego, solucionar problemas. Con acreedores, con el personal y con una realidad que tiene ahora mismo la sociedad. Es el primer pulso. Sigamos en ese camino. Yo creo que si somos consecuentes, coherentes en el mismo, tratemos en la medida de lo posible de que sea lo más ágil y en lo posible lo más eficaz y lo más rápido, para que además todas aquellas personas que se puedan ver involucradas en la misma, digo acreedores o diga personal, tengan una solución de certidumbre en el futuro. Nosotros por lo menos en esa realidad estamos. Lo demás será un escenario de discurso que puede ser plausible y asumo y respeto, pero en cualquier caso debemos, como bien dice el señor Ajenjo, apremiarnos para que se solucione lo antes posible.
¿Vale? Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación.